Se inició la grabación. Muy bien, entonces, amigas y amigos, hoy lo que va a suceder es que vamos a charlar un poco sobre cómo se fabrica el alma. Eso suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que el alma no la tenemos fabricada, sino que hay que fabricar? Eso suena tremendamente extraño, pero es así, es una realidad. Tenemos que entender que a nosotros, como hijos del Creador, se nos dio la facultad de ser también creadores. Y no se nos pide crear simplemente recetas de cocina o cosas del mundo físico, que está muy bien que aprendamos a hacer cosas en el mundo físico y hemos hecho muchas y muy lindas, pero tenemos que aprender a crear aquellas cosas que son un poco más complejas porque al fin y al cabo el creador es espiritual, por lo tanto se nos pide crear una gran cantidad de cosas espirituales. Pero hay que tener en cuenta que también hay que responder por las creaciones. Chicos, ¿escucháis a Elliot? Yo no escucho nada. Profe, se fue la señal. No se te escucha nada, Elliot. A ver, parece que volví, me salí y volví y entré. Por favor, confirmarme si tienen imagen y sonido. Sí, se te escucha y se ve tu cámara, no lo que estabas presentando antes. Bueno, muy bien. Ahora intentaré de nuevo presentar a ver si lo logramos bien sin que se me corte. Cada vez que intento compartir otra pantalla, por alguna razón se corta. Pero bueno, decía, entonces, alcanzaron a escuchar lo anterior, donde les dije sobre la clase de hoy que se consiste o se llama cómo fabricar el alma y cómo fabricar el espíritu. ¿Se alcanzó a escuchar eso que dije hace unos minutos? Sí, Sí, pero se te un habrá poco. dejado de escuchar a 2 minutillos. Muy bien, listo. Perfecto. Decía entonces que esto de fabricar el alma suena extraño. Nosotros asumimos que ya venimos con un alma completa, equipada, 100%, y resulta que no es así. Nosotros tenemos que entrar a fabricar nuestra alma, amigos. Nosotros tenemos un vestigio de alma, tenemos algo así como un embrión, un alma pequeñita en embrión que tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que llenarse de todo aquello que va a constituir el alma. El alma, por definición, podemos decir, bueno, una definición muy básica. Iremos viajando hacia definiciones más complejas. Por ahora podemos decir que el alma es esa agrupación enorme de virtudes y cada virtud no simplemente es una característica. Una virtud, además de ser una característica, también me da una habilidad de manifestar, de ser. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hace un tiempo les estaba dando un ejemplo de qué pasó cuando yo eliminé un yo ladrón. Todos tenemos el yo asesino, el yo ladrón, el yo iracundo que golpea, el yo iracundo que dice palabrotas, en fin, tenemos una cantidad, ustedes ya lo saben. Algún día me tocó eliminar el yo ladrón y cuando lo hice, apareció no solo se desarrolla la virtud contraria, es algo que algunos de ustedes han experimentado con pequeños defectos que han eliminado, pero cuando eliminen más grandes y aprendan el método, se van a dar cuenta cómo aparecen en ustedes virtudes contrarias muy fuertes. Yo noté cómo, a pesar de que yo me sentía y me creía una persona honesta, noté cómo apareció con mucha más fuerza una virtud que se llama honestidad, que aparece cuando eliminas el yo ladrón, o bueno, el conjunto de yo ladrones, porque son varios, cada uno especializado en algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa virtud no solamente es una nueva característica a nivel alma, sino que también te va a dar, no sé si utilizar esta palabra, digamos, poderes específicos para esa característica. Les contaba en algún momento cuando hablaba de ese tema que cuando me puse a la tarea de eliminar los yoes ladrones, fueron apareciendo capacidades que antes no tenía. Por ejemplo, apareció una capacidad de descubrir otras personas con ese yo y podía ver, sentir y encontrarme con personas en el momento en que estaban robando y
Esto iba más allá de la casualidad. A cualquiera de nosotros nos puede suceder que en algún momento estemos en una situación donde vemos a alguien robando o nos enteramos que alguien robó. Pero cuando ya has eliminado el yo ladrón, te va a funcionar mucho más y vas a descubrir las cosas. Ya nadie te puede robar ni nadie puede robar alrededor tuyo porque lo descubres. Entonces sucedió que como en una cascada se vino a activar esa virtud y con su correspondiente habilidad o poder, que es el descubrir que a mi alrededor alguien esté robando o estar involucrado sin darme cuenta en una situación en la que ayudo a entender cómo se dio un robo. Entonces se vuelve uno una especie de detective sin querer. Pero eso pasa, es un ejemplo, eso pasa con todos los yoes. Cualquier yo, por pequeñito que sea, falso yo, quiero decir, cualquier falso yo que tú destruyas, elimines, borres, comprendas y liberes la chispa de conciencia que está allí atrapada, va a irse aquí a Budi. El Padre le va a dar conciencia a esa chispa y esa chispa se va a integrar en tu conciencia abierta, ya no en tu conciencia atrapada por el ego, y eso va a activar en ti ciertas virtudes o poderes, si es que quieres usar esa palabra, o habilidades que te ayudarán a ver, oír y entender cosas que antes era imposible ver. Muy bien. Entonces te va a pasar igual con cada uno de las familias de yoes con la que te pongas a hacer eliminación. Por eso se dice que entonces una persona que está trabajando en eliminar yoes de pereza encuentra que le empiezan a aparecer muchas virtudes relacionadas con la capacidad de hacer, con esa capacidad creativa, con esa capacidad de transformar el mundo y la realidad. Todos transformamos de alguna forma el mundo y la realidad, pero hacerlo ya de una forma que cause modificaciones a nivel sociedad, a nivel personal, modificaciones grandes, eso sucede cuando se han eliminado yoes de pereza. Las personas que están trabajando en la eliminación de yoes de pereza espirituales, que es otra categoría, van a encontrarse que el trabajo les rinde, el trabajo les funciona. Muchas personas entran a este curso en el que estás tú ahora y aprenden estas cosas y aprenden esta teoría, pero a la hora de practicarlas tienen grandes problemas y hay muchos bloqueos y hay muchos problemas que no les dejan avanzar porque aún tienen yoes de pereza espiritual. Al irlos eliminando, y son muchísimos, son cientos, te empiezas a dar cuenta que el trabajo empieza a darse, tu intuición te guía mejor, tu madre divina te guía mejor y el trabajo empieza a arrojar resultados. Es algo fantástico. Muy bien. Eh, entonces, una persona que tiene el alma creada es una persona que empieza a convertirse en un foco de sabiduría, pero no solo porque hable o sepa cosas o sienta cosas y las transmita, sino porque es capaz de actuar con habilidades que una persona normal no tiene. Y esas personas que ya tienen su alma creada completamente, tú les ves hacer cosas que para nosotros son imposibles. Pueden hacer, crear, sentir a unos niveles que nosotros normalmente no lo hacemos. Esa es un alma creada. Nosotros, repito, tenemos un vestigio de alma que nos ha acompañado desde etapas anteriores a la humana, fue creciendo desde que éramos allá elementales de la tierra, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano, nos acompaña ese vestigio de alma, guarda una gran cantidad de información, nos ayuda a entender un poco esta realidad cada vez que estamos en un nuevo cuerpo, pero no es un alma totalmente creada, es un vestigio pequeño de alma que es mortal, es susceptible de ser destruido y de hecho muchas veces se han perdido almas cuando en la etapa humana no hay realización. Entonces ya saben ustedes que se va a involución, allá va bajando por niveles animaloide, vegetaloide, mineraloide y ¡pum! Se destruyó y ya, se perdió. Para nosotros parece ser una gran pérdida, se murió un alma, pero era un alma que no estaba realmente creada, era un vestigio de alma, era un principio de alma. Cuando el alma está realmente creada, pasa a ser inmortal como lo pasa a ser cualquier otro cuerpo. Pero hoy vamos a entender un poco más qué es, a qué nivel se está refiriendo el hablar de un alma. Muy bien, entonces voy a irme a mis notas. Yo les mandé allí al grupo a ustedes unas notas y si ustedes las van mirando conmigo, vamos a ir tocando cada uno de estos puntos para ir avanzando por la clase de hoy. Muy bien, ya abarqué el punto número 1, que era la definición de alma. En este momento vamos a hablar del punto número 2. ¿Qué es eso de ser hombres o mujeres? Desde luego,
Nosotros creemos, si creemos que tenemos alma, si creemos que somos seres, bueno, todas esas creencias que nos ha venido entregando la cultura, la herencia, la casa, la religión, la sociedad, pues hay muchos mitos que tienen que eliminarse. Para entender la verdad hay que romper falsas verdades. En el punto número 2 se habla de ser hombres o mujeres. Nosotros creíamos que ya éramos hombres o mujeres, ¿verdad? Yo ya sé que soy un hombre, tú ya sabes que eres un hombre o una mujer. Pues no, realmente nosotros aún no somos ni hombres ni mujeres, porque para ser un verdadero hombre es obligación que se haya creado hasta cierto punto los cuerpos y se haya desarrollado el alma. Mientras eso no exista, somos algo así como, y me perdonan la expresión, somos algo así como animalitos racionales. Somos más animal que hombre o que mujer. Verdadero hombre o verdadera mujer es cuando se cumplen algunas condiciones. Ya las veremos a lo largo de la clase. Y cuando ya definitivamente tú entras a ser un hombre o tú entras a ser una mujer, entonces se cumplen unas palabras que decía Jesús en la Biblia. Si ustedes recuerdan, ¿cómo se llamaba Jesús a sí mismo? Él no se llamaba yo soy Jesús o Yeshua ben Joseph, como fuera su nombre. Él decía de sí mismo, soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué decía eso? El buscador de conciencia, con las claves que recibe en este curso y han recibido en todos estos siglos y milenios, puede entender esas palabras. Decir, cuando el Cristo dice soy el Hijo del Hombre, no está hablando allá de la personalidad de Jesús, quien representó toda esta historia. Grandeza a Jesús, no le quito su grandeza a Jesucristo. Estoy diciendo que cada vez que tú leas la historia o oigas la historia de Jesús, tú tienes que entender que está hablando de ti. ¿Se acuerdan que ya les había dicho eso? Cuando tú oigas la historia de Jesús, están hablando de ti. Y tú eres esa persona que está ya representada en Jesús. Jesús obtiene algo que se llama la cristificación, por eso entra a llamarse Jesucristo. ¿Qué es la cristificación? Es un estado de conexión con un nivel superior de la creación al que todos podemos acceder, pero no es en cualquier momento. Tienen que cumplirse unas condiciones. Solo se puede iniciar el proceso de cristificación cuando tú ya seas hombre o cuando seas mujer, para que dentro de ti pueda nacer esa fuerza que se llama Cristo. Tú te puedes convertir en un Cristo o en una mujer cristificada y esa fuerza nacerá en ti, y hay tantos Cristos en el universo como ustedes no se imaginan. No hay uno solo. Y ese Cristo solo puede ser hijo del hombre. Pero lo vamos a traducir al siglo XXI, y por eso les puedo decir, ese Cristo puede ser hijo de la mujer o puede ser hijo del hombre verdaderos. No solo se refería ya a la historia de Jesús. Pregunta, ¿tengo buen audio? ¿Se me está escuchando bien en este momento? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, ya entendemos qué significa cuando Jesús decía el Hijo del Hombre. A veces hablaba de él en primera persona, soy el Hijo del Hombre, y otras veces decía, cuando el Hijo del Hombre haga tal cosa, cuando el Hijo del Hombre dice tal cosa. Fíjense que secretamente, nosotros lo entendemos secretamente, no siempre hablaba de él, hablaba de todos los hijos de hombres y de mujeres verdaderos que pueden entrar a cristificarse. ¿Ven qué curioso? ¿Se dan cuenta cómo se desvelan tantas cosas cuando uno entiende esto? Muy bien, vamos al punto 4. Allí, si ustedes miran, dice virtudes. ¿Cuántas virtudes hay? Ya sabemos que virtudes son las que forman el alma ya fabricada. Para ello hay que eliminar falsos yo, hay que eliminar al ego por completo. ¿Cuántas virtudes hay? ¡Wow! Tantas como falsos yo tienes en tu ego o tengo yo en mi ego. Cada persona tiene 7 familias de yoes, las 7 legiones del ego, pero si tú analizas cada yo, cada uno tiene diferencias de una persona a otra. Puede que todos tengamos al yo mentiroso, pero si tú analizas el yo mentiroso de una persona a fondo o su grupo de yoes mentirosos y los de otra persona y los de otra persona fueron creados en circunstancias distintas. ¿Qué quiere decir? Que cada persona al final tiene yoes distintos, a pesar de que los podemos llamar igual. Tú tienes un mentiroso, yo tengo un mentiroso, pero son diferentes, fueron creados en contextos distintos.
Entonces, cuando tú elimines tu yo mentiroso y cuando yo elimine mi yo mentiroso, nos van a dar virtudes diferentes porque la experienciación fue distinta, el atrapamiento en la oscuridad fue diferente de cada una de esas chispas. Cada una de esas dos chispas nos va a dar una virtud distinta que sí está relacionada con la honestidad, pero es distinta, con el hablar la verdad, pero es distinta. No hay dos almas en el universo que sean iguales. Por eso entonces pasamos al punto 5, donde dice especialidades de los seres. Si tú estudiaste una carrera, luego hiciste una especialidad, hablemos por ejemplo de los médicos. Hay unos médicos que se vuelven cardiólogos, otros... ¿Perdón? ¿Qué dices? Bueno, Disculpa, en fin, lo he decía, abierto sin querer. tranquila. Decía, hay unos médicos que se vuelven cardiólogos, otros se vuelven neurólogos. Así, imagínate que existiera muchas especialidades, ya no solo en la medicina, sino en general para todos nosotros. Hay tantas especialidades como seres hay en la creación. Tú vas a ser un ser especializado en una cosa distinta a lo que voy a hacer yo cuando me realice. Cada uno tendrá una especialidad distinta, porque cada uno tuvo su ego atrapando a su conciencia bajo condiciones diferentes y vio cosas diferentes. A pesar de que se trata de que todos veamos aproximadamente lo mismo, hay unas grandes diferencias de un ser a otro. Y de por sí, cuando venimos de la fuente, traemos capacidades diferentes, porque no hay dos seres iguales. El universo tiene muchas tareas. Por eso se requiere que cuando alguien se gradúa o alguien se realiza, sea asignado a una tarea distinta. Y hay tareas para todos. Hay tantas especialidades como personas hay en la creación. Muy bien, vamos al punto 6. Dice, esta frase es importantísima. Siempre debes sacrificar algo viejo para que aparezca algo nuevo. Yo sé que cuando les he hablado de falsos yo, uno piensa que es fácil eliminarlos y de pronto uno piensa que simplemente es cuestión de ya no tener más ese defecto. Pero amigas y amigos, hay defectos con los que estamos tan identificados que eliminarlos nos duele como si matáramos a un hijo. Eliminarlos nos duele como si matáramos a un hermano. Eliminarlos a veces nos duele como si tuviéramos que matar a nuestra propia familia. No es fácil de entender en un principio cuando a uno le dicen eso, pero ya irán ustedes entendiendo que desprenderse de algunas cosas va a ser muy doloroso. Pero repito la frase, siempre debes sacrificar algo viejo para que aparezca algo nuevo. Muy bien, vamos con la frase 7. Dice, el Padre despierta a cada chispa. Y si hay muchas chispas despiertas, pues es un foco de sabiduría. ¿Recuerdan ustedes cuando en algún momento hablábamos de la envoltura seminal, que es esa inmensa burbuja en la que existe nuestra realidad? Esa inmensa burbuja que está negra porque todos esos yoes atrapados por el ego y llenos de defectos hacen que esa esfera de cristal o esa burbuja se vea negra. ¿Recuerdan la esfera de cristal que dibujó Da Vinci? Un día les mostré el cuadro de Da Vinci que se llama Salvatori Mundi. En ese cuadro tiene una esfera en su mano, una esfera transparente. Esto es cuando ya se purificó, pero al principio la esfera viene, si la miramos en este momento, perdón, está negra. Venía transparente, pero incorrupta, no había ningún tipo de experiencia, pero ahora que está atrapada por el ego, todos nosotros tenemos esa envoltura seminal, esa burbuja energética en la que vivimos está negra. Entonces, si tú empiezas a eliminar falsos yo, y un día eliminaste 10,000 y llegó un momento en que ya te diste cuenta que eliminaste 100,000 o eliminaste 1,000,000, que son cifras que por ahora parecen gigantes, pero se darán cuenta que no es difícil llegar ahí. Esa esfera o esa burbuja comienza a cambiar de tono, se empieza a volver más transparente y empieza a irradiar sabiduría. Cuando tú ya has despertado muchas chispas, porque cada vez que eliminas un falso yo, una chispa de esas que queda libre tiene que ser despertada de nuevo por el Padre, internamente sucede en tu microcosmos, tú te vuelves un foco de sabiduría, como un bombillo de sabiduría, una bombilla, y expandes mucha luz, pero de sabiduría. Bueno, amigas y amigos, vamos al punto 8, poderes. Resulta que a nosotros se nos habló de lo que pasaría en esa primera etapa. Recuerden ustedes que hay 3 etapas de trabajo que se llaman 3 montañas. Las montañas se trabajan a lo largo de todo este trabajo. Son 3 etapas. De momento, nosotros debemos concentrarnos en la primera montaña, que es la primera etapa por la que vamos a atravesar.
esa primera montaña va a dejarme a mí con el alma creada. Ya después vendrá una segunda montaña en la que crearé mi espíritu, que también hay que crearlo. Qué curioso, ¿no? O hay que crear una relación con él. En este momento, en primera montaña, para poder crear mi alma, yo tengo que crear 5 cuerpos. Ya a ustedes se les había dicho esto. Aunque son 7 cuerpos, hay 2, el sexto y el séptimo, que no perdieron su naturaleza solar. Pero los 5 inferiores sí que la perdieron y eso nos hizo volvernos seres lunares. Perdimos, digamos. Entonces, esos cuerpos que hay que crear son 5 para unirse con los 2 de arriba y sumar 7. Cuando tú creas los primeros 5 cuerpos, físico, vital o etérico, astral, mental y causal, tienes lo que se llama el alma humana creada. Con esos 5 cuerpos es que creas tu alma humana. Antes lo que tienes es un vestigio. Y al haber creado estos 5 cuerpos, has hecho la labor que se conoce como subir la primera montaña. Y hay una representación de una persona que hace la primera montaña. Todos la hemos conocido o hemos oído hablar de esa persona. Aparece su vida allí descrita, igualmente en la Biblia, aunque hay otros libros que hablan de otras. Por ahí alguna película o algo. Moisés era una persona con bastante sabiduría y de paso también tenía unas virtudes muy fuertes. Acuérdense que las virtudes no son solo características, son habilidades y ya se convierten en poderes. ¿Se acuerdan que Moisés tenía poderes? Cuando Moisés es capaz de convertir una vara, un cayado que él tenía, en una serpiente, cuando es capaz de abrir las aguas del Mar Rojo, cuando es capaz de enviar unas plagas sobre Egipto. En fin, él tenía una gran cantidad de poderes. Esos mismos poderes, que apenas allí se nombran unos cuantos, apenas unos poquitos, son las habilidades que entra a desarrollar. ¿Por qué? Por causa de las virtudes conscientes, una persona que ha hecho primera montaña, tan solo primera montaña, solo por tener 5 cuerpos solares creados, ya se pueden tener todas esas habilidades. Porque recuerden ustedes que se les había dicho que cuando ustedes reciben la iniciación del bautismo, primer cuerpo, tienen control sobre la tierra, es decir, sobre los gnomos, seres elementales de la tierra, que si tú les ordenas que creen un objeto mineral, lo pueden crear y pueden también deshacer un objeto material y desmaterializarlo. Ellos tienen una habilidad tremenda y si tú los controlas a ellos, pues imagínate cuánto estás controlando. Si tú creaste tu cuerpo número 2, el vital etérico, pues estás teniendo control sobre los seres de las aguas, ondinas y nereidas, pero no es simplemente irse a los lagos y a los ríos o en la lluvia, no. Estos seres van a manejar cualquier cosa que sea ese estado de la materia que llamamos el líquido y tú te puedes encontrar con que te pueden ayudar en unas creaciones que pueden suceder a todos los niveles. Tú puedes incluso hacer modificaciones en un cuerpo orgánico, tú puedes hacer modificaciones, si tú miras una planta, una gran cantidad de ella está compuesta por agua, en la tierra hay agua también, alrededor de nosotros hay una gran cantidad de agua en el aire que estamos respirando. Darle la orden a los seres elementales y que te obedezcan, los que tienen que ver con el agua, implica que tienes un poder enorme sobre los elementos de la naturaleza. Si tú creaste tu tercer cuerpo, el cuerpo astral solar, y tienes allí control sobre los elementales del fuego, estás manejando una gran cantidad de energía. No es solamente el fuego como lo conocemos, esa materia ígnea, no es solamente eso, es todos los fuegos invisibles que existen en la naturaleza y que tienen que ver con la misma vida. Si tú has creado tu cuerpo, el cuerpo solar mental, y ya recibiste esa iniciación, pues entonces ya tienes control sobre los elementales del aire, lo cual va a darte una gran cantidad de capacidad sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento y el conocimiento a nivel del planeta. Bueno, pero hay una cosa muy importante, y es que aunque tú tengas control sobre ellos, no necesariamente puedes acceder a todas sus capacidades, se te va dando un control gradual. ¿Cuándo se te va a dar el control completo y cuándo vas a ser una persona que de verdad crea con su voz? Cuando creas el quinto cuerpo, el cuerpo causal. Si tú terminas la creación del cuerpo causal, a ti ya no se te da el control simplemente sobre tierra, agua, fuego o aire. Se te da control sobre el verbo.
el verbo, ahí es donde comienza el Nuevo Testamento, donde dice al principio era el verbo. Ahí es donde comienza tu proceso de cristificación. Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, la cristificación o la persona que representa al Cristo, no al Cristo un individuo, sino al Cristo universal, esa red crística empieza a nombrarse desde el Nuevo Testamento en la Biblia. Y desde allí se comienza con la frase, al principio era el verbo. A partir de ahí, de que tienes el cuerpo causal, ahí es donde comienza tu proceso de cristificación. Ahí es donde ya vas a hacer una transformación a un nivel que se sale de nuestra concepción. Es una transformación a un nivel muy alto. Entonces, amigas y amigos, eso pasa cuando se crean los 5 cuerpos. Voy a pasar a mirar en este momento con ustedes un gráfico que les envié. Si ustedes se dan cuenta, allí les había enviado un par de gráficos al grupo. Hay un gráfico que tiene un triángulo morado y un cuadrado azul. Les pido el favor que lo miren. No sé si cuando yo lo abro en mi pantalla ustedes lo están viendo o no estoy compartiendo pantalla. Alguien confírmeme qué está saliendo en pantalla. ¿Se está viendo lo que comparto o no? No, no se ve. Ok, voy a intentar compartirlo a ver si de pronto no se corta. Si se llega a cortar la comunicación, tranquilos, ya vuelvo a ingresar. Es que todavía esta plataforma no la domino. Compartir pantalla, muy bien. Repito la pregunta, ¿ya se está viendo el gráfico que estoy compartiendo? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a explicar esto. Ustedes, si algunos de ustedes ya leyeron un poco por allí algunos libros que tenían que ver con asuntos espirituales antes de llegar a este curso, mucha gente ya por allá como que revisó, o si lo van a hacer más adelante, se van a encontrar con un término muy común, o lo nombran de pronto muchas personas que hablan de esos temas, el famoso cuaternario inferior. Fíjense en la parte de abajo del gráfico, cuaternario inferior. Nosotros tenemos un cuaternario inferior en este momento, que está compuesto por nuestros 4 embriones de cuerpo, que es el cuerpo físico, el etérico, el astral y el mental. Ese es el cuaternario inferior. Se llama inferior porque son cuerpos lunares. Si tú trabajas en la construcción de tus cuerpos con el nacimiento, con el fuego creador, vas a crear estos cuerpos a nivel solar. Si tú creas estos cuerpos a nivel solar, ese cuaternario entra a llamarse cuaternario solar, ya no se llama cuaternario inferior. Ahí, cuando pasas a la creación del 5.º cuerpo, el causal o manas, que es el que, perdón, no lo dije mal, no se llama manas. Cuando trabajas en la creación del 5.º cuerpo, el causal solar, allí tienes control sobre el verbo. Allí en este momento es cuando ya recibes la 5.ª iniciación y en ese momento todos tus cuerpos, todos tus 5 cuerpos, entran a tener una unificación, que esa te va a ser dada solo en la 5.ª iniciación, y esa unificación va a hacer que ya no tengas un cuerpo físico solar, un entérico solar, un astral solar, un mental solar o un causal solar, sino que todos entran a llamarse el alma humana. Pero el término no es alma humana, esa es la palabra que utilizo aquí para que ustedes me comprendan. El término real es manas. Manas viene o tiene relación con la palabra humano o humana. Humano es la persona, hombre verdadero o mujer verdadera que ya tiene su alma, por eso se llama humano. Nos decimos humanos, creemos que somos la especie humana, es una palabra que se usa así abiertamente en la sociedad, pero no se conoce su verdadero significado. El humano o el hombre verdadero es aquel que ya creó sus 5 cuerpos solares. Su alma está completa y por eso pasa a llamarse manas. Muy bien. Manas es un principio que te va a permitir acceder al 2.º escalón. Ya eso es un trabajo más adelante que se llama segunda montaña, pero no puedes pasar a segunda montaña si no tienes tu alma creada. Allá en segunda montaña les voy a dar apenas un adelanto de segunda montaña. Realmente esto no es una tarea para nosotros en este momento, eso es para más adelante cuando ya empiece a nacer en nosotros la fuerza crística, pero les voy a contar así brevemente. Si ustedes miran el triángulo de arriba, es un triángulo que se llama la segunda triada. En este momento, ahorita que somos seres inconscientes y dormidos, nos regimos por la primera triada. ¿Qué es triada? Es una unión de 3 fuerzas que gobiernan a una entidad.
En este momento que somos, repito, seres dormidos y guiados por el ego, nuestra triada o nuestras tres fuerzas básicas son el deseo, el ego y la mente en un estado inferior. Ya para ese entonces, cuando tú ya hayas hecho ese trabajo de convertir tus 5 primeros cuerpos a solares, ese manas, esa unión de esos 5 cuerpos, esa alma humana, para unirse con 2 realidades superiores. ¿Se acuerdan que les dije que hay 2 elementos en nosotros que no se volvieron lunares? Esos 2 elementos allá en nuestro microcosmos son 2 estrellas que están brillando, una en el entrecejo y otra en la coronilla. Esas 2 estrellas podrían parecer muy pequeñas porque estoy hablando del cuerpo humano, pero el cuerpo humano dentro es un universo. Y cuando tú vas y miras dentro, te encuentras con que ahí hay soles y estrellas. En este momento, Manas es una estrella que empieza a brillar por sí misma. Bueno, en realidad sabemos que son 5 estrellas, es un conjunto de 5 estrellas, es una constelación que brilla por sí misma. Manas va a buscar unirse con Budi y con Atman, que es el entrecejo y que es la coronilla, donde hay 2 soles muy importantes que van a permitir que se construya más adelante lo que se llama el espíritu. Y estamos hablando que ya no nos rige la primera triada, el deseo, la mente inferior y el ego, sino que ahora nos está guiando es la segunda triada. A partir de ese momento te empieza a guiar la segunda triada, que es esa parte superior en ti que con ese gran esfuerzo lograste construir. Muy bien. Voy a hacer una pausa aquí para permitir que haya comentarios. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? ¿Alguien quiere saber eso? ¿De pronto algo no quedó claro? Cuéntenme, por favor. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos con un punto que era el 10º. Profe, Ya lo dije. perdón. La primera montaña es la creación del alma con 5 cuerpos. Dime. ¿Cuánto tiempo se puede tomar Dime. uno en Cuéntame. la construcción del primer cuerpo? Y dos, ¿cuánto tiempo se puede tomar uno en la construcción de la primera montaña completa? Muy bien. Fíjate, saltemos al punto número 15. Ahí lo tengo. Cada sacramento, obtener el bautismo te va a tardar, si trabajas duro, fuerte y con disciplina, puedes hacerlo en 2 años y medio. Claro, una persona que no le entregue el 100% de esfuerzo a esto, pues puede tardarse 3 años, 4, 5, 6, y veremos que hay personas que se han tardado 10 años en alcanzar un solo nivel de estos por unas razones que ya voy a nombrar ahora en un momento. Pero si se hace con disciplina, 2 años y medio por cada sacramento, de modo que con bautismo, con confirmación, confesión, etcétera, hasta crear los 5 cuerpos, si trabajas disciplinadamente, en un total de 13 años harías primera montaña. 13 años. Y a partir de ese momento ya no te preocupas. Es decir, vas a tener una gran cantidad de tareas porque falta segunda y tercera montaña, pero ya no te preocupas de las cosas del mundo. Ya estás en ese momento, ya para ese momento culminada primera montaña, ya se acabó este asunto de las cosas del mundo y los juguetes del mundo. Ya a partir de ahí estás en otra situación, en otra condición de conciencia. Todavía hay que rescatar más conciencia, pero ya estás en un punto muy elevado. 13 años y se pone toda la energía, todo el esfuerzo, toda la Sí, conciencia a pues, trabajar. si Muy empezamos bien, ahora, perfecto, sería continúo. en 2035. En el punto 10º, dime. Sí, sería una buena fecha porque sabemos que debemos tratar de adelantar todo el trabajo posible antes del 2040 porque se nos avecina el cambio planetario. No hemos hablado de eso, pero se avecina un cambio planetario en este planeta Tierra y es bueno que antes del 2040 hayamos adelantado todo cuanto podamos. Todo cuanto podamos. No dejemos atrasadas cosas para después porque no es bueno. Es bueno adelantar ahora, cosa que ya para ese momento estemos dentro de los que están siendo beneficiados por el cambio y no dentro de los otros. Pero entraré en detalle de ese tema más adelante. Por ahora no puedo salirme más del tema de la clase de hoy. Entonces, continúo. Allí dice elevación de los átomos solares. Y aparecen 2 palabras que no habíamos nombrado hasta ahora. Falo y la otra palabra es ioni.
Ese yoni también se escribe a veces con Y, yoni. Muy bien, falo y yoni son los aparatos sexuales de hombre y de mujer. El de hombre se llama falo y el de mujer se llama yoni. Son términos que se han utilizado a lo largo, desde hace milenios realmente, y que nos dan, cuando nosotros acá, con nuestro lenguaje occidental tan tergiversado, nos referimos al aparato sexual, casi siempre se debe. Por eso vamos a empezar a utilizar palabras más neutras que no despierten ningún tipo de recuerdo, de emoción ni de pensamiento en nosotros. Por eso se usa falo y yoni. Yoni es el aparato sexual de la mujer, falo es el aparato sexual del hombre. La elevación de los átomos solares. Ya se les dijo a ustedes, si leyeron allí en el canal que se creó de reglas, estuve hablando sobre el proceso por el que pasan los espermatozoides del hombre. Aquí ya en este canal central, en este grupo central, retomo el tema hoy para hablar sobre la elevación de los átomos solares. Cuando la pareja está realizando su tarea de suprasexualidad, el objetivo es que esa gran cantidad de pequeños átomos suban por la columna vertebral de cada uno, de ambos, y van a subir específicamente por uno de los 72,000 canales que tiene la columna vertebral, por aquel que se llama Nadi Chitra. Ese Nadi Chitra suben esos pequeños átomos solares y van a llegar arriba hasta Buddhi, el entrecejo, y ahí es donde se les va a dar conciencia. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Hace un rato decíamos que se le da conciencia a cada una de las chispas de conciencia atrapadas por el ego cuando las liberas. Pero también se le da conciencia a los átomos solares cuando en vez de arrojarlos afuera, los llevas hacia arriba por la columna vertebral. Entonces, ¿cómo así? ¿Se le está dando conciencia a dos entidades separadas? Sí y no. Resulta que cuando tú subes estos átomos una vez se les despierta la conciencia a nivel dormida y puede despertarse y es todo un planeta, es todo un mundo en miniatura, ellos entran a integrarse a tu cuerpo y van a ser el vehículo de las chispas de conciencia liberadas. Antes, perdón, en el presente tenemos chispas de conciencia inconscientes, valga la redundancia, programadas por el ego, viviendo en átomos materiales normales, que se llaman átomos lunares. Cuando tú despiertas la conciencia de los átomos solares, perdón, Buddhi es quien lo hace, tú lo que haces es subirlos por la columna en la suprasexualidad, esos átomos vuelven hacia abajo a ocupar posiciones en el cuerpo y entran a ser habitáculos de una pequeña alma que es una de tus chispas de conciencia que has liberado. Palabras más, palabras menos, amigos, lo que estoy diciendo es, no sirve de nada hacer suprasexualidad si al mismo tiempo en mi diario vivir no estoy eliminando yo, es faz yo, porque entonces no libero chispas de conciencia que entren a ocupar esos nuevos mundos dentro de mi microuniverso. Tiene que hacerse las labores al mismo tiempo. Pero si usted ahí se habla de los 3 modificadores de conciencia. El uno es la muerte, que es el eliminar el ego. El ego tiene que morir, pero como Se fue la voz, Elliot. eliminarme a mí mismo, cuando eso suceda, cuando yo me elimine a mí mismo parte por parte, ¿no se oye? No se te ha escuchado lo que has dicho. ¿No se oye? No se te ha escuchado. ¿Qué pasó? ¿Se fue el sonido? Sí, hubo una interrupción como de 2 minuticos, 1 minutico. Muy bien, voy a devolverme un poco. A ver. Te quedaste en la parte de que caramba, qué lástima. Bueno, me voy a devolver un poco. ¿Cuál parte? La que comentabas que el ego debe de morir cuando estabas comenzando con el punto 14. Sí. Perfecto. Muy bien. En realidad hice un salto hacia el punto 14. Me salté, no voy necesariamente en orden, salté hacia el punto 14
y hablaba de las 3 modificadores que interactúan para que se modifique la conciencia. Los 3 modificadores de la conciencia son el acto de muerte consciente, que es cuando elimino al ego, me elimino a mí mismo. Yo no sé diferenciar a estas alturas cuando estoy en este tiempo presente con mi 97% de conciencia atrapada. Yo no diferencio al ego de mí. Yo creo que este que está pensando soy yo, está sintiendo soy yo, pero no, casi siempre es el ego. Creo que el que está actuando soy yo, pero no, siempre es el ego. Cuando yo empiece a entender esa diferencia a través de ese proceso de eliminar el ego, eso se llama proceso de muerte o modificador muerte. Hay un modificador nacimiento, si ustedes leen allí. El modificador nacimiento es cuando yo entro a crear mis cuerpos superiores para que nazcan. Y existe un tercer modificador muy importante que se llama, ahí donde dice S por H, sacrificio por la humanidad, que consiste en enseñarle a la humanidad esto para que ellos también despierten. Y además de eso, dar amor a la humanidad. Cuando yo practico especialmente ese último, sacrificio por la humanidad, puedo obtener Se volvió a ir la conexión. No se te escucha nada, Elliot. Hola, hola, hola. ¿Alguien me escucha? Sí, Sí, es lo escucho. Elliot. Muy buenas. Buenas, compañero. Se nos cayó Elliot, ¿cierto? Esperémoslo. Hola, Elliot. No se te oye nada. No se te escucha nada. No sé si nos escuchas. Quedaste en lo del tema del sacrificio por la humanidad. Tuve que salir y volver a entrar, a ver si he recuperado el audio. Cuéntenme si se escucha, por favor. Ahora Sí, sí, Hola, profe, hola, ahora ¿se escucha? Caramba, ¿qué pasa? ¿Se me escucha? Hola. ahora sí. Ay, Dios, hemos tenido problemas hoy con la comunicación. Disculpas, por favor. Bueno, muy bien. Decía que las gónadas, testículos en el hombre y ovarios en la mujer, deben estar conectados, porque de no estarlo, la persona no puede hacer suprasexualidad. Es decir, no puede hacer el modificador nacimiento, el que permite que nazcan los cuerpos superiores. Los hombres y las mujeres en esta sociedad con mitos, con miedos, con ignorancia por parte de la ciencia, nos hemos sometido a cirugías como la ligadura de trompas la mujer y la vasectomía el hombre. Eso es un gran problema porque eso ha desconectado las gónadas. Y cuando las gónadas quedan desconectadas, pues no hay circulación ni de átomos solares, ni de energía creadora, ni nada, y no se puede hacer nacimiento. ¿Qué pasa con una persona que se hizo ligadura o que se hizo vasectomía?
tiene que trabajar en 2 de los 3 modificadores. No puede hacer nacimiento, tiene que hacer sacrificio por la humanidad y tiene que hacer muerte del ego. Con esos 2 modificadores, trabajando fuertemente, puede llegar a expandir su conciencia al 50% y entraría a tener una restricción del otro 50%. ¿Por qué se da esa restricción? No es simplemente porque me hice la cirugía y ya. Detrás de esto hay unas causas kármicas. Si yo en mi vida pasada hice mal uso de la energía creadora, hice mal uso de la sexualidad en general, o en esta misma vida, pude haberme ganado el karma que hace que no pueda trabajar suprasexualidad. Pero hay una buena noticia, y es que si una persona se hizo vasectomía o ligadura, para unos casos existen cirugías reversibles. Se puede hacer, pero son bastante costosas. Sin embargo, si tu madre divina, si tú te hiciste ligadura o alguien con quien te vayas a contactar en el futuro y le entregues este conocimiento, se hizo ligadura o se hizo vasectomía, si su madre divina, la de esa persona, ve que la persona de verdad tiene la intención, la entrega, de verdad decidió hacer esto, puede dar la orden, porque las madres divinas son dueñas del tiempo y del espacio, puede dar la orden de que esa persona le sea revertida su situación. Y aunque no haya esa cantidad de dinero tan grande que cuesta revertirlo, va a salir el dinero de alguna parte, porque tu madre divina es dueña de eso. Y a ti se te podría dar los medios y el dinero para revertir esa cirugía. Eso ya le pasó a uno de los compañeros acá del conocimiento. Resulta que él se había hecho vasectomía. Y esa operación revertirla es carísima. Entonces, a veces la misma madre divina la revierte. Hay casos de vasectomía donde los conductos han vuelto a crecer. Son algunas excepciones donde la madre divina actúa. Pero cuando ya la persona dañó los conductos y no hay de nuevo un crecimiento, entonces a este compañero lo que le sucedió es que se entregó, o sea, se comprometió, hizo un negocio con el tribunal del karma para la reversión de sus conductos y no tenía pareja. También de paso, pues estaba pidiendo pareja. Pues apareció una persona al otro lado del mundo, por allá en otro lugar, se conocieron, se encontraron, decidieron trabajar juntos y esa persona tenía el dinero para pagar esa cirugía tan costosa y viajaron al país donde le hicieron la cirugía y todo salió perfectamente bien y hoy en día es una persona que está trabajando en nacimiento. Ahora, hay otros casos por los cuales se puede dar una restricción del 50%. Acuérdense, restricción del 50% es cuando una persona no puede hacer nacimiento, solo puede expandir su conciencia hasta el 50%. Hay otro caso que es cuando una mujer tuvo una histerectomía, es decir, se le retiró por cirugía el útero, el cáliz, o pudo haber una cirugía en la que también se retiró uno o los 2 ovarios. Si a una mujer en una cirugía se le retiró un ovario, aún tiene el otro y tiene su cáliz, su útero, puede hacer trabajo de nacimiento, podría llegar al 100%. Si la persona carece de los 2 ovarios o carece del útero, no puede hacer nacimiento, en ese caso ya es irreversible, el karma fue muy fuerte por algo anterior y solo puede expandir su conciencia al 50%. Pero no es tan malo, si lo miramos un poco desde los números, crecer desde una conciencia de 3% así pequeñita que tenemos hoy hasta 10, 20, 30, 40, 50%. Una persona que tenga una restricción y no pueda llegar al 100%, pero que llegue al 50%, ha logrado algo fantástico, ha logrado algo maravilloso, porque una persona con ese nivel puede perfectamente tener la autorización, puede ganarse la autorización para entrar a vivir en un mundo civilizado. Si ustedes han seguido las lecturas, los audios que se les están dejando del libro de Ami, el niño de las estrellas, sabrán lo que significa un mundo civilizado, ¿verdad? Creo que eso ya lo entendimos. En el último capítulo se habló de un mundo, lo que es un mundo civilizado. Hasta ahora
se está dando la introducción a ese tema y en el siguiente capítulo, en el 9, se profundiza aún más. Ya queda claro que es un mundo civilizado y una persona con 50 puede ir a un mundo civilizado. De hecho, hace un momento les comenté que nuestro planeta Tierra dentro de poco va a tener un cambio muy fuerte que va a beneficiar a unos y no a otros. ¿A quiénes va a beneficiar? A quienes tengan una conciencia por encima del 50%, porque nuestro mundo, planeta Tierra, que no es un planeta civilizado, con ese cambio va a entrar a ser un planeta civilizado. Las personas con conciencia del 50, sea o no que tengan restricción, incluso los que pueden llegar al 100, con que hayan llegado al 50, ya se les permite habitar en el nuevo planeta Tierra, que es el mundo, es un mundo de categoría civilizado. Y no tiene que ser en este, hay muchos mundos civilizados y todos en el universo funcionan en una comunidad, en una hermandad. De modo que al final no importa si es este o es otro. Las personas que no hayan llegado ni siquiera al 50, bueno, ahí sí se les va a complicar un poquito la historia, pero eso lo hablaremos después. Muy bien, amigos, son las 12:05, no puedo quedarme más con ustedes, tengo otro curso ahora, entonces contesto preguntas. Si alguien tiene alguna duda, por ahí quedaron unos punticos sin resolver, los voy a comentar a lo largo de la semana que inicia mañana lunes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Elliot, yo tengo una pregunta. Alice, con gusto, cuéntame. Buenas. Hola, cuéntame. Resulta que mi madre hace como 3 años se le hizo un vaciado, se le quitaron ovarios y útero. Y mi Ok. madre cambió radicalmente, se perdió. Mi madre ahora es un zombie. Oh, bueno, no entiendo la razón. No creo que una cirugía de esas que se le practica a tanta gente haya producido ese daño. Tal vez una consecuencia médica no esperada, ¿no? Qué curioso. ¿Cuál fue la razón que dicen los médicos? Pues tenía varios miomas de tamaño considerable. Ujú. Bueno, qué curioso. No sabía que una cirugía de esas pudiera llegar a desencadenar un problema mental, Mm. algún tipo de síndrome mental. Porque Bueno, además se le juntó además con que tuvieron que operarla de 3 vértebras de la columna, de la L1 a la L4, ok, y dejó de bueno, trabajar, que era lo que ella hacía. Entonces como que se le juntó todo. ok, Supongo claro, que ahí también entiendo. tendrá razón y sentido el centro afectado, así que Sin duda, claro que sí. Bueno, cuando a uno le tocan la columna con nuestra ciencia y nuestra tecnología que están tan prehistóricas, y perdón, yo también quiero la tecnología. De hecho, yo trabajo con tecnología, irónicamente, pero hay que decir las verdades. Nuestra ciencia y nuestra tecnología están todavía muy prehistóricas, muy atrasadas. Aquí todavía no entendemos el cuerpo humano. Y sí, se pueden causar daños colaterales muy graves como ese que tú nos cuentas. Bueno, normalmente una mujer que tiene ese tipo de cirugía de retirar ovarios y retirar útero, normalmente no va a tener un daño tan considerable en la psiquis. Pero bueno, la psiquis es muy delicada, la psiquis, la parte psicológica se afecta de una forma muy fuerte. Sin embargo, en mi caso me pasa algo parecido. Mi madre hace muchos años tuvo una cirugía donde tuvo una histerectomía, se le retiró él también el útero. Y aún así, después cuando conoció esto, hizo un trabajo de eliminar muchos yoes, le faltan muchos y aún es una persona con muchos errores, no porque tengas esa cirugía, sino porque le faltó trabajo. Pero en su momento hizo una muerte grande de yoes donde yo estuve acompañándole en ese proceso y vi lo que sucedió, vi que efectivamente hubo un gran trabajo, pero no importa si tú tienes o no tu cuerpo completo, si tú detienes tu trabajo, si tú frenas tu proceso, pues simplemente hasta ahí llegas y habrás eliminado algunos yoes, pero no todos. Y siempre que queden yoes, esos van a seguir causando problemas. Bueno, espero que haya sido clara la clase de hoy. Recuerden que allá en el canal de reglas se está dando la explicación de la parte sexual ya un poco más profunda, con más tiempo, con más calma. No hemos terminado ese tema sigue avanzando porque falta más. No puedo entregar todavía cómo es que se realiza la práctica de suprasexualidad porque aún no hemos visto totalmente en ustedes los videos de la práctica de sublimación. Cuando me envíen los videos de cómo entendieron la sublimación, ya es posible que pasemos a enseñar la práctica de suprasexualidad. Hemos contado las condiciones, hemos contado requisitos, mas no hemos dado la práctica. Eso se va a dar todavía más adelante. Entonces, amigos, amigas, gracias por estar aquí, gracias por sacrificar un poco de tiempo.
Recuerden, el objetivo de esto es expandir nuestra capacidad de conciencia, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de entrega y modificar esta realidad que, por hermosa que parezca, no es la verdadera ni la gran realidad. Gracias a todos por estar aquí. Feliz día. Chao, chao. Gracias, Sergio. Gracias, Gracias, profe. compañeros. Gracias a todos. Gracias. Feliz día a Chao, todos. chao. Chao. Gracias.